Hola, bueno, la clase de hoy va a ser en video, entonces vamos a hablar de la potenciación a largo plazo, que está planteada como la base neurofisiológica de la memoria. Digo planteada porque está postulada, no está comprobado que sea la base neurofisiológica. Sin embargo, hace aproximadamente 70 años que esto está postulado de un modo o de otro. En el año 66 del siglo pasado se descubrió este proceso de la potenciación a largo plazo que tiene que ver con la potenciación de la sinapsis y la verdad es que en estos 70 años no se ha encontrado una explicación mejor para esto, con lo cual tendemos a pensar que, ¿por qué no? Cada vez, de hecho, las investigaciones han tendido a validar esta hipótesis, aunque no esté del todo comprobada. Vamos a hacer un poquitito de historia y ver algunos de los antecedentes históricos de la potenciación a largo plazo. Para fines del siglo XIX se planteaba que se había advertido en ese momento, aunque después no fue cierto, porque la realidad es que ustedes saben que hay una neuroplasticidad, hay una renovación celular a nivel de las neuronas siguen creciendo, siguen apareciendo nuevas neuronas en los cerebros adultos. Sin embargo, para el siglo XIX, a fin del siglo XIX, se entendía que no crecían neuronas nuevas en los cerebros adultos. Esto entonces llevó a plantear que la presencia de memorias, la constitución de memorias, realmente no dependía de la constitución de nuevas neuronas, porque se entendía que esto no existía. Para la misma época, para fines del siglo XIX, Ramón y Cajal, a quien ya conocemos desde la primera clase y que es uno de los grandes exponentes de la neurociencia, planteó la posibilidad de que las memorias surgiesen de un fortalecimiento de las uniones entre neuronas. A partir de ahí pasaron 50 y pico de años más, cuando Donald Hebb, estábamos en plena época del conductismo, cuando se planteaban el aprendizaje, se veía como una cuestión de estímulo-respuesta, ¿no es cierto? Un estímulo asociado a una respuesta hacía con que esta respuesta tendiese a presentarse después de este estímulo. Y se entendía el aprendizaje en estos términos. Y Hebb empezó a plantear que él entendía que a veces la estimulación de la neurona A, si sincrónicamente se estimulaba también a la neurona B, es decir, ambas neuronas eran estimuladas de manera sincrónica, lo que sucedía era que la unión entre estas neuronas se iba a ver fortalecida. Él decía, cuando se estimula muchas veces el mismo circuito neuronal, ocurre una cosa que se llama reverberación. Él planteó entonces la teoría de la reverberación neuronal, en la cual Hebb decía esto, que la estimulación sincrónica de varias neuronas a la vez hacía con que la unión entre estas neuronas, las neuronas de este circuito, tendiese a fortalecerse y a presentarse más rápidamente y con más potencia cada vez a medida que se iba haciendo. Esto pasan más de 10 años, de hecho en el año 66, Tergelomo encuentra el fenómeno de la potenciación a largo plazo, que él encuentra haciendo una serie de estimulaciones eléctricas. Él le pasaba potenciales cortos, pero de muy alta frecuencia, al hipocampo de conejos y encontró con que las neuronas parecían entrenadas. Como que cuanto más él aplicaba esta estimulación a las neuronas del hipocampo del conejo, ocurría que estas neuronas se mostraban entrenadas. Antes se ponía en funcionamiento ese circuito neuronal con más facilidad, con más potencia, era como un entrenamiento de las neuronas
por darle una y otra vez la misma estimulación. De todas maneras, esto tardó bastante más tiempo en comprobarse y en estudiarse y postularse como potenciación a largo plazo. Él lo descubre en el año 66 y fue recién en el año 73, 7 años después, cuando lo puede postular como potenciación a largo plazo. Así aparece este concepto de la potenciación a largo plazo, que se va a definir como la intensificación duradera en la transmisión de señales entre dos neuronas que resulta de la estimulación sincrónica de ambas. Básicamente lo mismo que decía Donald Hebb en el año 50, y básicamente una continuidad muy cercana de lo que planteaba Ramón y Cajal a fines del siglo XIX. O sea que las teorías acerca de la memoria y el aprendizaje no se fueron modificando mucho a raíz del paso del tiempo y de los nuevos descubrimientos. Digamos que se ha ido profundizando en la misma idea y se ha encontrado evidencia en base a esto. Hasta ahora, la evidencia era únicamente en cerebros de conejos, en los hipocampos de los conejos. Los estudios de la potenciación a largo plazo pasaron a hacerse en ratones, que pasó a ser el paradigma ideal para el estudio de la potenciación a largo plazo. Los estudios de laboratorio se hicieron básicamente por ese medio. ¿Qué hace la potenciación a largo plazo? ¿Cómo actúa? Lo que hace la potenciación a largo plazo es mejorar la capacidad de dos neuronas para comunicarse por medio de la sinapsis. Va a hacer con que estas sinapsis se den con mayor rapidez y con más fuerza cada vez que se presenta el estímulo que las entrenó, tal como lo veía Tergelomo. Vamos a ver un poquito cómo es esta acción de la PLP. Porque aunque la PLP se le dice PLP también a la potenciación a largo plazo, es un nombre muy largo, y lo que les pido ahora es que no la confundan con el potencial de acción. Una cosa es el potencial de acción y otra cosa es la potenciación a largo plazo. Y no hay potenciación de acción ni potencial a largo plazo, ¿está bien? Esto es potenciación a largo plazo y no confundamos las palabras. Aunque se descubrió a nivel del hipocampo, lo cierto es que ha sido difícil de caracterizar el mecanismo de acción en sí de la PLP, porque finalmente después se encontró con que intervienen varios mecanismos y varias áreas cerebrales en la acción de la potenciación a largo plazo, con lo cual la identificación del mecanismo de acción no ha sido tan sencillo de encontrar. Pero sí, lo que se sabe es que mejora la sensibilidad postsináptica a la estimulación de la neurona presináptica. ¿Y cómo se da esto? La neurona postsináptica, a medida que va estimulándose esta neurotransmisión, la presináptica tiende a ser más neurotransmisor y la postsináptica lo que hace es multiplicar la cantidad de receptores. Tiene cada vez más receptores para ese neurotransmisor. Entonces, esta estimulación se va volviendo cada vez más fuerte porque cada vez tienen más lugares de los cuales engancharse. La primera neurona fabrica más neurotransmisor y la segunda neurona tiene cada vez más receptores donde se enganche este neurotransmisor, donde se acopla, y entonces produce cada vez más efecto en la segunda neurona. ¿Está bien? Entonces, esto es una de las acciones que tiene, que hace con que se potencie la señalización entre dos neuronas. Lo otro es una gran dependencia a receptores de NMDA, que es el N-metil
de aspartato, que son unos receptores glutamatérgicos, y ustedes saben que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Entonces, estos receptores glutamatérgicos también son de los que se multiplican enormemente, produciendo entonces más y más acoples, digamos, neurotransmisión glutamatérgica que es excitatoria. Entonces están estos dos factores. Uno, la dependencia, esto actúa en receptores del N-metil D aspartato, que son receptores glutamatérgicos, y dos, que lo que hace es multiplicar la cantidad de receptores, aumentando con esto muchísimo la sensitividad de la segunda neurona a la neurotransmisión propuesta por la primera neurona. ¿Está bien? La potenciación a largo plazo es un proceso que tiene determinadas propiedades, y ustedes dirán, pero ¿por qué se postula como mecanismo, digamos, neurofisiológico que subyace a la memoria? Las propiedades de la PLP son en gran medida lo que le dan mucho valor como correlato neurofisiológico de la memoria. Uno es la especificidad de entrada. Entonces, son los circuitos estimulados los que mejoran la conectividad, y circuitos que son adyacentes o que están asociados a lo mejor a estos circuitos que mejoran la conectividad permanecen igual, esos no. Entonces, por ejemplo, si yo les doy para estudiar mucho la tabla del 2, la tabla del 2 supone un circuito que es asociado a la tabla del 3, del 4, del 5, del 8, del 10. Sin embargo, si yo les hago repetir 1, 2, 3, 50, 1000 veces la tabla del 2 y les hago repetir 3 veces la tabla del 3, aunque sean circuitos que están asociados porque son de una actividad similar, en realidad lo que va a pasar es que la tabla del 2 va a mejorar muchísimo, se la van a aprender de taquito, mientras que la tabla del 3 tal vez la tengan que pensar para decirla de corrido. Esto es un ejemplo muy básico de cosa de segundo grado tal vez, pero como para que ustedes más o menos se den cuenta que aquello que uno repite es lo que queda en la punta de la lengua, mientras que aquello que uno a lo mejor lo sabe, lo estudió, pero no lo repitió tanto, a veces es aquello que uno se olvida en un examen, o es aquello que uno lo sabe pero no lo sabe decir, no tiene las palabras para decirlo. Entonces, aquellos circuitos que fueron trabajados mucho en la PLP son aquellos que mejoran la conectividad, y los circuitos a lo mejor cercanos, allegados, adyacentes, no tienen, digamos, ningún tipo de mejoría. Esto se parece al mecanismo de funcionamiento de la memoria, tal como les expliqué recién. Aquello que uno memoriza y dice, mejora, y aquello que es adyacente, por ahí no necesariamente va a mejorar. Otra propiedad que es por ahí la que más lleva a pensar que esto podría ser el mecanismo que subyace a la memoria es la persistencia a lo largo del tiempo. La potenciación a largo plazo puede durar desde minutos hasta meses o años, al igual que la memoria, que puede durar desde unos minutos. Ustedes me dicen ahora un número de teléfono y yo me lo acuerdo, pero cuando llegué a otra parte, se terminó el día, hice un millón de otras cosas y qué sé yo, no me lo voy a acordar, no voy a acordármelo. Tal vez si lo asocié con otra cosa, y esto viene a algo que vamos a hablar después, tal vez si yo lo asocié con X cosa, establecí fechas, no sé, cualquier cosa de números que a mí me ayude a recordarlo, y este es el doble de este y este es la mitad del otro. Establecí algún tipo de asociación, tal vez llegue al final del día y ¡pum!, puedo recuperar ese número de teléfono. Pero mayormente si ustedes me dicen una secuencia de números ahora y yo no establezco ningún tipo de asociación,
es posible que me lo haya olvidado para el final del día, o sea que sea una información que dura a lo mejor unas horas en mi memoria mientras tiene aplicabilidad, pero después no. Sin embargo, si yo establecí alguna asociación, tal vez pueden pasar años y que me lo acuerde, y si no, alguno de ustedes piense alguna regla memotécnica que haya tenido para algo del colegio, y por ahí es alguna palabra ridícula que todavía se la acuerdan y que le da los datos de la clasificación de algo, por ejemplo. Y son cosas que a uno le pueden durar años, años de años, muchos años. Esta entonces sería una característica que hace con que con más fuerza, diría, la persistencia, la permanencia a lo largo del tiempo sería la propiedad de la PLP que con más fuerza lleva a pensar que sería que esto sería la base neurofisiológica de la memoria. Y no les hablé de la asociatividad de manera fortuita, sino que la verdad es que es otra de las propiedades de la PLP. La PLP puede sumar, asociar señales fuertes con señales débiles, y de esta manera señales débiles llegan a producir una potenciación a largo plazo. ¿Por qué? Porque llegan a sumarse con señales que son más fuertes, y con esto llegan a la potencia necesaria para desarrollar una potenciación a largo plazo. Por eso les hablaba, la asociatividad es otra de las características, otra de las propiedades que también tiene la memoria. Como les decía antes, si yo asocio esos números con algo, establezco asociaciones, al final del día o dentro de 5 años tal vez me los siga acordando y los pueda recuperar. O sea que acá tienen otra propiedad que lleva a pensar en lo mismo. Y la siguiente es la cooperatividad. La potenciación a largo plazo puede hacer con que varias señales débiles se sumen entre sí y cooperativamente logren tener la fuerza necesaria para generar una potenciación a largo plazo. Entonces no se olviden que la potenciación a largo plazo se da por señalización de alta frecuencia. Entonces, si la señalización es débil y de baja frecuencia, a veces varias señales de baja frecuencia pueden sumarse entre sí y lograr una señal de alta frecuencia que genere una PLP. Lo mismo como en el caso anterior que les decía de la asociatividad. Señales fuertes que tienen a lo mejor una alta frecuencia pueden unir a su staff, a su red neuronal, a señales más débiles, pero que igualmente entran en este circuito de repetición porque aprovechan la frecuencia de estas señales fuertes. La cooperatividad seguiría entonces un estilo, digamos, similar en el cual las señalizaciones son todas débiles y se suman para lograr esta alta frecuencia en la señalización. La PLP, además, es un mecanismo que no es unitario, no es un mecanismo unitario, no es una cosa que se da ¡pum!, en un todo o nada, como la potenciación, yo lo dije mal, el potencial de acción. Y dense cuenta que la potenciación a largo plazo de lo que se trata es de que se desarrolle potencial de acción en la segunda neurona y esta señalización se vea cada vez más potenciada y cada vez sea más excitatoria, es decir, con más probabilidad de desarrollar potenciales de acción. Este mecanismo, les decía, no es unitario. Hay una potenciación que es a corto plazo. Eso es una estimulación duradera, pero que puede durar desde minutos hasta unas horas y después se disipa. Porque una de las características también de la potenciación a largo plazo es que, por ejemplo, una estimulación débil en el mismo circuito en el que se hizo la estimulación de alta frecuencia, una estimulación de muy baja frecuencia, enseguida después de la potenciación a largo plazo, puede debilitar la potenciación
de señalización en este circuito. Entonces, esto puede debilitarse, puede perderse. Recuerden que esto también ocurre con el aprendizaje. Si nosotros pensamos en el aprendizaje a nivel conductista, es fácil ver cómo el aprendizaje se extingue, ¿no? El aprendizaje dura mientras dura la asociación entre el estímulo y la respuesta, pero cuando no se presentan juntos durante un largo periodo de tiempo, tiende a extinguirse esta asociación y el aprendizaje se extingue. Esto ocurre también con la potenciación a largo plazo. Entonces, esta potenciación a corto plazo, que es, digamos, la intensificación durante algunas horas de esta señalización en un circuito neuronal, de repente podría extinguirse. Todavía hay después, cuando pasa la instancia de potenciación a corto plazo y no se ha extinguido, entramos en lo que sería la potenciación a largo plazo temprana, que puede durar desde horas hasta muchos días y algunos meses incluso. Y en realidad esto va a depender, mientras la potenciación a corto plazo va a depender siempre van a depender de síntesis de proteínas, y van a depender, la potenciación a largo plazo temprana va a depender de la producción de mayor señalización glutamatérgica. Y la potenciación a largo plazo tardía ya va a depender de la producción a nivel del núcleo de la neurona de ciertas modificaciones a nivel del genoma que van a producir alteraciones a nivel de la sinapsis a largo plazo, siempre de sinapsis excitatorias. Entonces, siempre dentro de la línea de una sinapsis potenciada excitatoria, la potenciación a corto plazo lo va a hacer en un tramo de tiempo más corto, la potenciación a largo plazo lo va a hacer desde unas horas, días e incluso puede durar a meses, y la potenciación a largo plazo tardía, que va a alterar ya la transmisión a nivel genómico, lo va a hacer desde meses hasta muchos años. Y si ustedes se fijan, esto también es parecido al comportamiento que tiene la memoria, que hay una memoria a muy corto plazo y hay de hecho una memoria de trabajo que dura en el momento que uno está manejando la información, o hay una memoria que puede durar algunas horas, que es el teléfono que yo recordaría, la memoria a largo plazo temprana, que sería cuando yo a la noche me lo sigo acordando y a lo mejor dentro de un mes todavía me lo acuerdo, y la memoria a largo plazo, que se correspondería con la potenciación a largo plazo tardía, que es aquellas cosas que uno recuerda a lo mejor desde que era chico, un juguete que le gustaba o algún episodio de la propia vida que ocurrió, no sé, hace 3 meses o hace 3 años o hace 30 años, uno puede recordar algo también. Entonces, estas serían básicamente las 3 instancias del mecanismo que tiene la potenciación a largo plazo. La potenciación a largo plazo tiene una serie está en investigación, porque siempre se está intentando ver si realmente, primero, los resultados que se han observado en animales y se observan en humanos también, y han habido hallazgos muy interesantes y confirmatorios respecto de la motricidad, respecto de la visión, respecto del procesamiento visoespacial, de la audición. Son todas áreas en las cuales se encontró, digamos, cierta confirmación de esta teoría como base de la memoria. Y el fenómeno de la potenciación a largo plazo se encontró, como ustedes ven, en diferentes áreas cerebrales. Se ha encontrado en áreas como, de acuerdo a lo que veíamos en la clase pasada, en el trabajo que ustedes hicieron,
hubo un grupo que habló de las áreas, ¿no es cierto?, funcionales en el cerebro, de las diferentes áreas funcionales, y esto tiene que ver con eso, áreas visuales, áreas de la motricidad, áreas de procesamiento visoespacial, áreas temporales. Esto es, a lo largo de toda la corteza se ha encontrado este fenómeno de la potenciación a largo plazo, que inicialmente se encontró en el hipocampo, pero se sabe que está en otras áreas, y el hipocampo de casualidad es también un área cerebral, es una estructura cerebral asociada a la codificación en la memoria, o sea que la presencia de este proceso ahí, por ahí tendería a insinuar algo de esto, pero el hecho de que se haya encontrado en otras partes tendería a disminuir la fuerza de esta asociación. Les decía que con respecto a la investigación, los datos son interesantes entonces y tienden a confirmar que algo de esto hay en cerebros humanos, pero además las áreas de investigación abarcan, por ejemplo, el estudio de las demencias. Por ejemplo, en el Alzheimer, la pérdida de memoria es una de las cosas más importantes que hay, es algo temprano que ocurre en esta demencia. Entonces, hay grandes desarrollos farmacológicos basados en estudios en potenciación a largo plazo. Lo mismo, hay líneas de investigación que están orientadas hacia los trastornos por déficit de atención, porque el hecho de mantener la atención y poder repetir y poder recordar es algo que está en déficit en chicos con ADD. Entonces, las líneas de investigación en potenciación a largo plazo también se aplican a la farmacología para el ADD. Y otra cosa que es muy importante es los circuitos del aprendizaje están también muy involucrados en las adicciones. Las adicciones se aprenden, hay un cerebro que aprende a tener placer con determinadas cosas y desaprende la espera para la gratificación y entonces busca una gratificación inmediata, y esta cuestión aprendida también se busca, hay una línea de investigación muy importante que tiene que ver con las adicciones. Entonces ustedes verán que esto que tiene por detrás una función cognitiva que es muy importante, porque la memoria es es una función. Todas las funciones cognitivas son fundamentales, pero si ustedes se plantean ser una persona sin memoria, es ser una persona que no puede construir su propia identidad y su propia vida. Es una cosa muy dramática. Entonces, por detrás de esto nosotros estamos pensando en una función cognitiva que sirve para construir la personalidad, la identidad, o para estudiar, o para acordarme de dónde tengo que ir esta tarde o qué tengo que hacer esta tarde. Pero la verdad, ahora en cuarentena no vamos mucho a ningún lado esta tarde, pero en todo caso, ¿qué tengo que hacer esta tarde? ¿Qué es lo que me toca? Pero más allá de esta parte que tiene la memoria, está asociada a una serie de patologías, ¿no es cierto? Como les decía, Alzheimer, ADD, adicciones, patologías que son muy diferentes, pero que a lo mejor un proceso como este de la potenciación a largo plazo aplica para estas diferentes líneas de investigación. Bueno, esto es todo. Tienen otro video sobre potenciación a largo plazo, así que es de los que están subidos a YouTube. Así que, bueno, espero verlos el próximo miércoles. Hagan la actividad que tienen programada para ahora y 1000 disculpas por no haber podido estar en esta clase. Chau, nos vemos el miércoles que viene. Chau, chau.